más adelante, ¿no? Pues os emplazaré a hacerlo o a plantearlo un poquito más tarde. Así que yo soy Jesús, soy abogado, me dedico al derecho TIC y a la protección de datos desde hace ya pues unos 15 años y he tenido la suerte de trabajar en el gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Por lo cual también pues quiero transmitiros un poco la forma de actuar de la autoridad de control, que realmente no es tan mala como la pintan en muchas ocasiones, sino que todo lo contrario suele ser bastante colaborativa y bastante comprensiva, pero siempre y cuando se hayan adoptado medidas se pueda evidenciar que hemos trabajado el cumplimiento en materia de protección de datos. Pues, en primer lugar, me parece necesario explicar cuál es la realidad jurídica respecto a esta materia actualmente en España. Y es que hemos vivido en las últimas semanas y especialmente en las semanas anteriores al 25 de mayo un aluvión de correos electrónicos, ¿verdad?, pidiendo el consentimiento, lo que comúnmente se está conociendo, se está denominando el reconsentimiento, o de muchas empresas que no sabíamos que tenían nuestros datos, ¿no? Y la verdad es que la propia autoridad de control, la propia Agencia Española de Protección de Datos, ya se ha pronunciado acerca de estas prácticas y ha comentado bueno, que si ya las pymes teníamos el consentimiento de los usuarios para mandarle, por ejemplo, un newsletter o mandarle comunicaciones electrónicas, realmente no hacía falta tener que solicitar de nuevo el consentimiento. Si antes habíamos obtenido un consentimiento expreso, este era plenamente válido, ¿no? Y por eso es necesario que comprendamos que esta normativa no es realmente una normativa nueva, es una normativa que tiene ya bastantes años. La primera norma donde se recogió el derecho a la protección de datos pues fue nuestra propia Constitución española, que ya sabéis que es del año 78, y en donde en su artículo 18, en donde se habla del derecho de la intimidad, del honor, de la propia imagen de los ciudadanos españoles, ya se recogió un apartado, el apartado 4, en donde se nos comentaba las posibles injerencias que la informática podría causar en la intimidad de los españoles. Entonces, pues la ley tendría que proteger esas injerencias, ¿no?, que podría causar la informática. El desarrollo normativo, mucho más concreto, después de esta regulación general como derecho fundamental que se recoge en la Constitución, vino ya en una norma europea que se garantiza a este reglamento. Lo que ocurre es que en este caso hablamos de una directiva, la Directiva 95/46. ¿Cuál ha sido el problema de esta directiva? Que al ser una directiva, pues una directiva europea, cada país miembro tenía libertad, o dentro de un marco normativo, ¿no?, pues tenía bastante libertad a la hora de aplicarla. Entonces, en el momento en que se empieza a adoptar por los distintos países miembros, cada legislación en materia de protección de datos pues no se dota de una unificación como es la que se va a conseguir con el nuevo reglamento. Por ejemplo, en España era obligatorio notificar antiguamente los ficheros en materia de protección de datos. Pues si nosotros como pymes teníamos un fichero de clientes, teníamos que notificar a la agencia. Si teníamos un fichero de videovigilancia, teníamos que notificarlo a la agencia. En otros países, como puede ser Italia o Portugal, no había que notificar los ficheros o todos los ficheros y solo había que notificar los ficheros que fueran un poquito más sensibles. Ahora esta obligación, por ejemplo, es una de las que desaparece con el nuevo RGPD. Con lo cual, el nuevo RGPD consigue una unificación de criterios para todos los países de la Unión Europea, ¿no? Pues bien, de esa directiva, os comento, del año 95, surge en el año 99 nuestra regulación estatal
que ha sido hasta ahora la famosa Ley Orgánica de Protección de Datos 15/99. Es decir, estamos hablando de una legislación que tiene ya prácticamente 20 años, una legislación que no es nueva y que el RGPD, el Reglamento Europeo, realmente tampoco impone unas novedades excesivamente radicales, sino que esas novedades ya se esgrimían o ya se podían deducir de la anterior normativa de esa LOPD 15/99. Esa ley orgánica de protección de datos tenía un reglamento español de desarrollo en donde se establecían las medidas de seguridad técnicas. Por ejemplo, el tema de establecer las contraseñas, el tema de establecer las copias de seguridad, a cuánto tiempo, si diarias, semanales o mensuales. Y este reglamento o estas disposiciones desaparecen con el nuevo RGPD, porque ya lo que importa realmente es que cada entidad, cada empresa, cada pyme se autoevalúe y diagnostique cuáles son las medidas que realmente va a necesitar. Entonces, pues, en tercer lugar, disponíamos de las instrucciones de la propia Agencia Española de Protección de Datos. Entre ellas, pues la más famosa quizás puede que sea la instrucción de videovigilancia, la instrucción 1/2006, que era la normativa un poco que imponía el modelo de cartel que hay que establecer en cada zona videovigilada de forma que fuera fácilmente identificable por los ciudadanos o los usuarios. Pues bien, nos encontramos con que ahora aparece el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, y este reglamento se aprobó el 25 de mayo, o más bien se publicó en el 12, en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, el 25 de mayo de 2016. Es decir, este RGPD ya estaba vigente el 25 de mayo de 2016. Lo que ocurría es que Europa establecía un plazo de 2 años para que dicho reglamento, dicha normativa comunitaria, fuera plenamente exigible y se pudieran sancionar según los nuevos procedimientos sancionadores. Con lo cual, hemos tenido un plazo de 2 años para adaptarnos. Aunque en realidad, y yo creo que no hace falta remarcarlo, la mayoría de las entidades pues, se han adaptado el último mes que tenían de plazo, que era en mayo de 2018, y en muchas ocasiones se han adaptado tarde y mal, porque este es un proceso que no se puede hacer de un día para otro, sino que requiere una cultura y un trabajo continuo. ¿Qué ha ocurrido también con esta situación de la RGPD? Pues nos encontramos con la tesitura de que existe un proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. Podemos hablar de una LOPD versión 2.0, una LOPD que derogue las 15/99 y que actualice los requerimientos que establece Europa con el RGPD, pero que, sin embargo, no ha podido ser aprobada, ese proyecto de ley no ha podido ser aprobado antes del 25 de mayo. Ahora mismo está en trámite parlamentario, no sabemos cuándo se va a aprobar, se supone que como mínimo se aprobará después del verano, pero aún así tened en cuenta que las directrices del RGPD son directamente aplicables en todas las entidades públicas y privadas de Europa, con lo cual hay muchos procedimientos que ya debemos de poner en marcha o tenemos que tener identificados, independientemente de que la Agencia de Protección de Datos pues, va a ir sacando diversas guías y diversas directrices, entre ellas, por ejemplo, hace unos días pues, han publicado la guía relativa a las brechas de seguridad, ¿no? A cómo proceder a las brechas de seguridad. O también pues, los nuevos carteles de vigilancia. Con lo cual os recomiendo que visitéis asiduamente la página web de la Agencia Española de Protección de Datos
a gpd.es, porque tenemos una información bastante valiosa. Además, en el caso de las pymes, una aplicación gratuita desarrollada por la propia EPD, denominada Facilita, y que además sirve para cumplir siempre que estemos hablando de entidades que realicen tratamiento de bajo riesgo. Entonces, es cuestión también de valorarlo, aunque ahora yo aquí os pongo un poco el ejemplo, ¿no?, de la persona que presenta sus impuestos a través de los procedimientos telemáticos de Hacienda, pero que a lo mejor pues no tiene conocimiento realmente de las deducciones o de lo que tiene que poner, ¿no? Entonces, pues, cuidado también, porque el utilizar esa aplicación, si no se utiliza bien, pues puede generar también consecuencias, ¿no? Y entonces, como podéis ver, con el RGPD se establecen dos tramos de sanciones. El primero de ellos es el que va de las sanciones hasta 10 millones de euros o hasta el 2% de volumen de negocio. Y el segundo es el que implica que se puede sancionar hasta los 20 millones de euros o hasta el 4% de volumen de negocio. Evidentemente, esta tipología de sanciones o estas cantidades, ¿no?, de tal magnitud solo serán procedentes para entidades que realicen tratamiamientos masivos y, como ya he dicho, pues muy flagrantes, ¿no? En principio, una pyme no se tiene por qué exponer a este tipo de sanciones, y también por eso se busca que el sistema de sanciones sea más justo que el régimen anterior. ¿Por qué? Porque si ya ahora se sanciona en base a la facturación anual del volumen de negocio, pues no es lo mismo que sancionen a una pequeña empresa o una pyme por tener cámaras enfocando a la calle, que sanciones, por ejemplo, a unos grandes almacenes, como ocurre en muchas ocasiones, que los sancionen por tener cámaras viendo a la calle y que le pongan una sanción, no termina con una sanción, por ejemplo, de 1.000 euros. Por lo cual, ahora esto va a implicar que cada entidad se va a pensar mucho más o va a tener más en cuenta el cumplimiento de la protección de datos. También me gustaría señalaros que hay otro reglamento en proyecto, otro reglamento europeo que será complementario del Reglamento General de Protección de Datos, que teóricamente se tenía que haber aprobado igualmente, lo que pasa es que está a nivel europeo, antes del 25 de mayo, pero que no se ha podido aprobar porque se está todavía debatiendo en Europa, y este es el conocido como Reglamento e-Privacy, es decir, el relacionado con la privacidad digital, con la privacidad de la comunicación electrónica. Entonces, por ejemplo, ese regulará, sustituirá lo que hoy conocemos como la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información, indagará mucho más en la cuestión de las cookies, y os adelanto que ese proyecto, ese borrador de reglamento, insiste en la base de legitimación del consentimiento para instalar las cookies, aunque ya la agencia hace un par de semanas ha dado también nuevas directrices y empezaréis a ver cómo muchas páginas web cambian sus políticas de cookies. Y comentaros también que en ese reglamento de privacy el tramo de las sanciones se corresponderá únicamente al primer tramo, que es el tramo correspondiente a lo que se conoce en inglés como regular data, o los datos entendemos como normales, ¿no?, como decir regulares o datos básicos, y el segundo tramo de sanciones, los hasta 20 millones de euros, que está relacionado con los tratamientos de datos especialmente sensibles. Pues podéis imaginar datos correspondientes a ideología, religión, creencias, vida sexual o salud. Entonces, es importante que tengáis en cuenta estas consideraciones. ¿Cuáles deberían ser un poco las actuaciones prioritarias una vez que ya hemos pasado la frontera del 25 de mayo? Pues la Agencia de Protección de Datos nos marca 6 actuaciones que debemos de valorar o debemos de poner en marcha para saber que estamos realmente no adecuados, pero sí estamos trabajando en el cumplimiento de la nueva norma.
La primera cuestión es delimitar si en nuestra organización es obligatorio disponer de un delegado de protección de datos o no. Si no es obligatorio delimitar si voluntariamente la entidad decide tener un delegado de protección de datos, y en caso de que no sea obligatorio y en caso de que no se adopte voluntariamente, pues identificar a la persona física o jurídica que va a coordinar la adaptación del RGPD. Aunque no estemos obligados a tener un RGPD, evidentemente, pues sí tenemos que cumplir con el resto de principios de garantía, como puede ser el tema de informar, el tema de recabar el consentimiento, ¿no? El tema de las medidas de seguridad. En segundo lugar, es muy importante, me preguntan en el chat, pregunta Sonia, que cuándo sería obligatorio el delegado de protección de datos. No te preocupes, Sonia, que en la siguiente diapositiva os voy a comentar los casos en los que, los supuestos en los que es obligatorio y en los supuestos en los que será necesario. Pues, en segundo lugar, es muy importante el disponer del registro de actividades de tratamiento. Este registro viene a sustituir el antiguo registro de ficheros. Pues si os acordáis, o las empresas que ya estuvieran adaptadas, normalmente pues se notificaba a la Agencia de Protección de Datos la lista de ficheros que teníamos en nuestra empresa. El de clientes, el de trabajadores, el de selección de personal, el de videovigilancia, el de redes sociales. Entonces, con la nueva normativa ya no hay que notificar, se pierde o no es necesaria esa burocracia a favor de que solo hay que notificar las cosas que realmente sean importantes o que puedan causar un perjuicio a terceros, como pueden ser las brechas de seguridad. Como ya veremos, tienen un plazo determinado. Ese registro de actividad de tratamiento, hay algunos supuestos en donde la norma exonera sobre la responsabilidad de tenerlo. Yo no voy a insistir en esos casos, sino que os recomiendo que dispongáis de ese registro de actividades, porque no es algo especialmente complicado y después se va a consolidar como el eje vertebrador de todo el cumplimiento. Porque si no sabemos cuáles son nuestros tratamientos, difícilmente después vamos a poder firmar un buen contrato de encargo de tratamiento con nuestros proveedores, por ejemplo, con nuestra asesoría laboral, nuestra asesoría contable o con nuestra empresa de seguridad. Con lo cual, es importante disponer de ese registro. Y es más, lo recomendable es tener ese registro electrónicamente, ya sea en una tabla Excel o similar, por si no lo requieren en algún procedimiento inspeccionador desde la agencia, pues fácilmente podérselo remitir a los inspectores de la agencia en un simple correo electrónico, ¿no? En tercer lugar, es necesario realizar un análisis de riesgo, y este análisis de riesgo sustituye a ese reglamento español que os comentaba al principio, el 1720-2007, donde se nos señalaban las medidas de seguridad que debíamos adoptar en cada momento. Pues aquí, por poneros un ejemplo, os pongo el ejemplo de una óptica y de un centro de urología. Pues las dos entidades se tratan datos de salud. Sin embargo, evidentemente, la óptica no necesitará unas medidas tan exigentes como el centro de urología, porque va a tratar datos de historia médica que implican un impacto en la privacidad de los pacientes, mucho más allá del impacto en la privacidad que puede tener cualquier persona respecto a si tiene más miopía o menos, ¿no? ¿Por qué es importante ese análisis de riesgo? Porque eso ya nos dará paso a la siguiente fase, que es la revisión de las medidas de seguridad, como estaba comentando. Pues a lo mejor, en algunos casos, será necesario tener una copia de seguridad semanal en vez de diaria. A lo mejor, pues, es necesario tener un procedimiento de ciberseguridad, que en muchas ocasiones nos olvidamos de ello, y establecer, entre otras medidas, pues las brechas de seguridad, que es el quinto paso que debemos de revisar. Las quiebras de seguridad, las brechas de seguridad, el típico caso, a lo mejor, imaginaos, me están preguntando por el
si es obligatorio un DPD en un centro educativo, pues aprovecho, ahora lo comentaré, ¿no? Pero aprovecho para que los que estéis en un centro educativo, imaginaos que alguno de los profesores pues pierde un USB en donde vienen las calificaciones o los exámenes de los alumnos. Bueno, pues bien, ese USB evidentemente tiene datos personales que deberían estar cifrados, deberían tener contraseña, pero no es lo mismo que pierda un profesor las notas de sus alumnos que, por ejemplo, pues que se pierdan informes del gabinete psicopedagógico, donde ya se hace una valoración de los menores, incluso una valoración de su ámbito familiar. O que se pierda un USB o una cámara de fotos con fotos de los niños y de los menores, con lo cual eso sería también una brecha de seguridad. Pues esa brecha de seguridad, con el nuevo RGPD, hay que notificarlas a la autoridad de control, es decir, a la Agencia Española de Protección de Datos, en un plazo máximo de 72 horas. Entonces, claro, para poder notificar, todo el personal, todos los trabajadores, tienen que saber, cuando detectan un problema o una incidencia, tienen que saber a quién se lo tienen que notificar. Pues si al coordinador de la protección de datos, al superior o al DPD, en caso de que dispongan de un delegado de protección de datos, ¿no? Y en último lugar, en caso de que realicemos tratamientos que sean masivos y que sean muy peligrosos respecto a los derechos y garantías de los ciudadanos, pues estaríamos obligados a realizar una evaluación de impacto en la protección de datos, por lo que se conoce comúnmente como PIA, por su acrónimo en inglés, Privacy Impact Assessment, ¿no? Entonces, pues, imaginaos, alguna entidad pues quiere lanzar una app para el móvil, una aplicación en donde, pues, por ejemplo, se van a guardar datos de menores o se van a guardar datos de salud, y entendemos que la aplicación pues, va a tener, por ejemplo, fácilmente 10.000 usuarios o 20.000 usuarios. Pues ahí sería más que recomendable, sería obligatorio el realizar un informe que se corresponda con esa evaluación de impacto en la privacidad. Entrando en cada una de las fases, empezamos a explicar el perfil del DPD y un poco para dar respuesta a las preguntas que nos hacían Sony y que nos hacía Manuel. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el DPD tiene que ser designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del derecho. Es decir, no tiene por qué ser un abogado, pero sí es necesario que el DPD tenga una sólida formación en derecho. ¿Por qué? Porque ha ocurrido con la antigua normativa, con la LOPD, en donde esta figura se correspondía un poco con lo que en la figura que conocíamos del responsable de seguridad. Y claro, responsable de seguridad nosotros a que nos suena, pues responsable de informática, no nos suena al informático. Evidentemente, el profesional de la informática estará plenamente cualificado para establecer las medidas técnicas informáticas, pero seguramente no sea el profesional más idóneo para redactar una cláusula de información o simplemente para revisar un contrato jurídico. Por eso, el DPD, la base del DPD tiene que ser un profesional del derecho. Y además, nos dice la norma que tiene que demostrar práctica en la materia de la protección de datos, así como la capacidad para desempeñar sus funciones. ¿Esto implica que alguien con perfil técnico informático no puede ser jamás un DPD? No, porque si se cubre con una formación cualificada y suficiente en la materia y en el ámbito del derecho, pues se podría interpretar que tiene capacidad suficiente para ser DPD en la empresa. Ahora bien, lo que no tiene que incurrir es en conflicto de intereses, como puede ocurrir en muchas ocasiones y que veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? El propio RGPD, en su artículo 37.6, nos da a entender que ese DPD puede ser tanto alguien interno de la organización como alguien externo. Si es alguien externo, evidentemente pues será un encargado de tratamiento y requerirá de un contrato de servicio, ¿no? Lo que sí es importante
a la hora de evaluar quién va a ser el DPD de la entidad, las propias autoridades de control exigen pues una serie de capacitaciones. Y nos habla, la Agencia de Protección de Datos nos habla de 7 capacitaciones, ¿no? En realidad, pues yo os lo digo en plena confianza, a ver si encontráis a alguien que cumpla con todos estos requisitos, ¿no? Porque me parece, vamos, alguien totalmente excepcional. En primer lugar, formación y competencia profesional en la materia, como ya os he explicado. Independencia absoluta, es decir, independencia absoluta porque no podemos incurrir en el tercer aspecto, ausencia de conflicto de intereses. ¿Qué ocurre en muchas ocasiones? Que se nombra delegado de protección de datos al responsable de IT de la empresa, con lo cual muchas de las decisiones a nivel organizativo se pueden ver en conflicto respecto a la privacidad o a la intimidad de los titulares de los datos, ya sean clientes, ya sean trabajadores, ¿no? Ya sean usuarios o similares. Por eso también es importante diferenciar que si alguien está llevando la protección de datos en la empresa o se está requiriendo los servicios de cualquier profesional externo, el consultor en materia de LOPD no puede ser o no debe de ser el delegado de protección de datos, porque si no, el delegado de protección de datos que tiene que supervisar y que tiene que auditar, pues la misma persona se estaría auditando a sí mismo, por lo cual puede caer, ¿no? Como ya he dicho, en el tema de conflicto de interés. Y ya después pues vienen aquí las habilidades que son ya, que se salen de lo común y que son maravillosas. Por ejemplo, habilidad de negociación, porque como podréis imaginar, el DPD tendrá que negociar con las distintas áreas, con los distintos departamentos de la empresa, con informática, con recursos humanos, con comunicación. Entonces, pues, evidentemente, tiene que saber negociar con cada uno de ellos, por no hablar ya de negociar con la dirección en la plena independencia de sus funciones, ¿no? Es necesario que sepa trabajar en equipo, con lo cual, si es una persona que no tiene competencias para trabajar en equipo, no debería ser de la empresa. Y después tiene que tener una marcada cualidad de liderazgo. Para liderar tiene que ser una persona bastante proactiva y no esperar a que pues los miembros de la organización vengan a preguntarle, sino que tiene que estar encima de todos los tratamientos que se van realizando, ¿no? Y en último lugar, tiene que ser una persona con habilidad de comunicación. Evidentemente, la formación y la concienciación es uno de los pilares fundamentales en la nueva normativa de protección de datos. Por lo cual, pues, si no sabe comunicar, vamos a tener un problema a la hora de la concienciación, ¿no? Respondiendo un poquito a las preguntas que me estabais haciendo respecto al DPD. El RGPD nos recoge 3 supuestos claves en donde es plenamente obligatorio nombrar a un DPD. El responsable y encargado de tratamiento designará un delegado de protección de datos siempre que, primero, el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad o organismo público, excepto los tribunales que actúen en el ejercicio de su función judicial. Es decir, las administraciones públicas, todas las administraciones públicas, con la excepción de los tribunales, tienen que tener designado a un delegado de protección de datos. Entonces, esto era uno de los supuestos más sencillos. Os puedo decir que a día de hoy ni la mitad de las administraciones públicas que existen en España han nombrado todavía un DPD, con lo cual pues, hay que ponerse las pilas en esa materia. En segundo lugar, cuando las actividades principales del responsable o encargado consistan en tratamientos que por su naturaleza, alcance o fines requieran, y aquí está la clave, una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. No es lo mismo que nosotros, por ejemplo, tengamos un comercio online y tengamos al año, imaginaos, unos 8.000 clientes
y simplemente a esos clientes pues les facturemos, que tengamos una base de datos de 8.000 clientes y tengamos, por ejemplo, dispongamos de una tarjeta de fidelización y sigamos pues los gustos de esos clientes, qué productos o servicios son los que les gustan más, les gustan menos. Ahí, si empezamos a hablar de tratamientos masivos o tratamientos a gran escala, pues ya estaremos obligados a nombrar a un delegado de protección de datos. Os adelanto que la norma no establece ningún tramo numérico, sino que la definición de ese tratamiento masivo o tratamiento a gran escala lo tiene que definir cada una de las organizaciones, ¿no? Y después, en último lugar, cuando las actividades del responsable o del encargado consistan en tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos personales y de datos relativos a condenas e infracciones. Pues está el ejemplo claro de un hospital que maneja datos de salud de un número considerable de personas. Pues, un hospital, evidentemente, tiene que tener un DPD. Entonces, pues bueno, la base, el principio fundamental de todo el RGPD va a ser la contabilidad, ¿no? Que deriva del concepto de compliance, del compliance anglosajón, que fijaos si para nosotros es un concepto extraño, que realmente no disponemos de una denominación española, una traducción exacta al español. Se habla de rendición de cuentas, de cumplimiento proactivo, pero al final no dejan de ser diligencias, ¿no? Y diligencias enfocadas en el riesgo, es valorar debidamente el riesgo asociado a cada tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y las finalidades de cada tratamiento. Entonces, con esto intento responder a la pregunta que me hacían antes sobre si un centro educativo o sobre si un colegio estaría obligado a designar un DPD. Pues, en principio, con el enfoque de riesgo, tendríamos que ver cuántos menores o cuántos alumnos tenemos en ese centro, ¿no? Entonces, lo normal es que tengamos un número considerable de alumnos y que además, que por su naturaleza y por su contexto, estemos hablando de datos especialmente sensibles que evidentemente pues, afectan a un colectivo vulnerable como pueden ser los menores. Por lo cual, la recomendación sería siempre que los centros educativos designaran a un DPD, cuestión que evidentemente podría ser discutible en colegios pequeños, pero que ya os indico que en el proyecto de ley, en el proyecto del OPD, se recoge ya los centros educativos que se rijan por la Ley Orgánica de Educación, es decir, tanto las universidades como los colegios que se rijan por esa ley estarán obligados a tener un DPD. Con lo cual, y enlazo también con la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué implica esa accountability? ¿Qué implica esa responsabilidad activa? Pues meramente implica que las empresas tienen que adoptar medidas que aseguren de forma razonable que están en condiciones de cumplir la norma, de cumplir los principios, derechos y garantías del RGPD. La autoridad de control deja claro que actuar cuando se ha producido una infracción es totalmente insuficiente como estrategia, ya que esa infracción puede causar daños a los interesados que sean muy difíciles de compensar. Con lo cual, tenemos que estar preparados, tenemos que tener una estrategia. Pues os contaba antes el caso de qué ocurre si en el centro educativo, por ejemplo, se pierde un USB con información de los alumnos. Pues algo tan sencillo como que el trabajador que pierde ese USB o que detecta que se ha perdido ese USB, esa cámara, sepa a quién tiene que preguntar, sepa qué procedimiento ha de seguir para que se notifique en ese plazo máximo de 72 horas a la autoridad de control. Lo que no vale es encontrarnos con un problema y en el momento que nos encontramos con ese problema, empezar a pensar cómo actuamos. Algo que ha ocurrido, por ejemplo, mucho con los últimos casos de ransomware, cuando se infecta el ordenador porque sin querer
entramos o nos engañan con un correo malicioso, entramos en un enlace, creemos que es Hacienda o que es correo y pinchamos, metemos nuestros datos o infectamos el ordenador y perdemos la información y además nos piden un rescate por recuperar esa información, ¿no? Pues tenemos que saber cuál debe de ser el procedimiento. Lo primero y más sencillo es que si nos encriptan el ordenador y nos piden un rescate, lo que nunca se debe hacer es utilizar la copia de seguridad que tengas en un pendrive con el disco duro externo y conectar el ordenador, algo que se hace muchas veces y que al final termina perjudicando a la empresa porque ese USB o ese disco duro externo se infecta igualmente y no se pueden recuperar los datos, ¿no? Y aparte de esta fase que os comentaba, y ya de forma simultánea y lo antes posible, pues hay que valorar, por ejemplo, si los encargados de tratamiento ofrecen las garantías adecuadas. Yo no puedo contratar a un abogado, a una asesoría laboral, a una asesoría fiscal, a una empresa de destrucción de documentación, si no me asegura que cumple con la normativa. Entonces, pues nosotros, como tenemos que ser diligentes y tener una estrategia, pues a lo mejor le tenemos que pedir evidencias o pruebas, pues como una auditoría o como una certificación de que ellos se están preocupando por cumplir con la normativa. Esto genera muchas dudas, por ejemplo, en el tema del hosting, en el tema del cloud. Si yo utilizo una empresa de cloud, pues debo asegurarme de que cumple con la normativa y que, por ejemplo, me va a avisar de la brecha de seguridad en menos de 72 horas, ¿no? Confeccionar e implantar las políticas de protección de datos. Para eso debemos de utilizar la política de privacidad de la página web, que tiene que ser algo vivo, no como se ha hecho hasta ahora, que era un enlace más en la página web, pero debe de ser el tratamiento, y elaborar un plan de formación y concienciación en la empresa. Y yo os digo, esto es uno de los pilares para ser proactivo y uno de los pilares del RGPD, el saber expresamente qué hay que hacer para poder actuar en todo momento. Y para poder saber qué es lo que hay que hacer, yo os lo comenté al principio, se hace imprescindible que cada empresa tenga su registro de la actividad de tratamiento, sepa qué tratamiento realiza. Porque lo que no puede hacer una empresa es si no tiene cámaras de seguridad o no, o si no tiene redes sociales o no, o quién es la persona que lleva las redes sociales, no tenerlo claro, todas esas cosas tienen que estar muy definidos. Y además, en el caso de que estemos hablando de un encargado de tratamiento, que si es un encargado de tratamiento, si es, por ejemplo, una de estas asesorías o sois una empresa de destrucción de documentación, tendréis que llevar un registro de los tratamientos que estéis llevando por cuenta de vuestros clientes, de vuestros responsables, lo cual evidentemente, pues eso se complica, ¿no? Se complica un poquito. Aparte de las sanciones económicas, la Agencia de Protección de Datos, pues está dando publicidad en los últimos meses a través de sus redes sociales de los procedimientos de inspección que está iniciando el oficio. Entonces, casos como el de la señora Cifuentes, que fue una brecha de seguridad importante porque se filtró una grabación de un vídeo que tenían que haberse borrado a los 30 días, al no existir delito, pues eso es un incumplimiento de la normativa. La filtración de las notas del MIR, por ejemplo, que se filtraron también un día antes a través de WhatsApp. Lo que ha ocurrido con la aplicación Grindr, una aplicación pues, destinada a un público homosexual en donde se preguntaba si el usuario era portador del VIH o no, pues también se han cedido esos datos a otras empresas sin el consentimiento informado y expreso de esos usuarios, con lo cual todas esas actuaciones la agencia las va publicitando. Os quiero decir, si por lo que sea se incumple la normativa y nos ponen una sanción, esa sanción económica al final se terminan pagando, sean 1.000 euros, 5.000 euros o 10.000. Si al final cometemos una infracción y se divulga en redes sociales o se conoce que nuestra empresa incumple y filtra datos de nuestros clientes, os digo yo, las cuentas corrientes, como ha ocurrido también en los últimos casos con los papeles de Panamá, pues evidentemente nos va a causar un perjuicio en la reputación que después va a ser muy difícil de reparar, ¿no? Por no hablar también de que la parte de las clausulas de información, todas hay que renovarlas con los mecanismos
y procedimientos necesarios, ¿no? Entonces, pues atendiendo a esas medidas de seguridad, dos principios claves son la protección de datos del diseño y la protección de datos por defecto, en donde se nos obliga a que en cualquier proyecto, en cualquier tratamiento, desde que se diseña, no solo hablo de una app, sino hablo de un modelo de negocio, hablo de una startup, hablo de una página web, hablo de instalar cámaras de videovigilancia en un edificio, pues desde el primer momento hay que tener en cuenta el impacto que puede causar en la intimidad de las personas, ¿no? Al igual que las cláusulas a la hora de pedir el consentimiento nunca podrán ser ya cláusulas premarcadas. Las cláusulas por defecto tendrán que estar en blanco y tendrán que marcarse, ¿no? A la vez que si pertenecéis a un sector concreto, debéis de promocionar los códigos de conducta y los esquemas de certificación, además de saber mediar, y por eso enlazo aquí con una de las preguntas, que era la capacidad de negociación, saber mediar con los distintos afectados, con las distintas empresas e incluso con la autoridad de control, ¿no? Con la propia Agencia Española de Protección de Datos, para siempre tener en cuenta cuáles van a ser vuestros puntos débiles, vuestros factores de riesgo y vuestras tipologías de afectados y las consecuencias que se pueden tener, ¿no? Una vez que hemos visto ese principio, que es el principio fundamental, el principio básico, el RGPD nos consolida lo que conocíamos antes como el principio de calidad de los datos, que los datos fueran adecuados, pertinentes y no excesivos. En el artículo 5 del RGPD se nos habla del principio de licitud, lealtad y transparencia, es decir, tenemos que tratar los datos de forma lícita, de forma leal y, sobre todo, de forma transparente. Y con esto apelo un poco a que hay que huir un poco de esas cláusulas de información que parece redactada por abogados y destinada a abogados. O sea, hay que explicárselo, hay que informar al ciudadano medio y no tiene por qué tener conocimientos legales, por lo cual hay que intentar y procurar ser muy transparentes, sobre todo si hablamos o si nos enfocamos a menores. Pues a los niños hay que hablarles en un lenguaje claro y perfectamente comprensible. ¿Estos principios en qué se traducen? En limitar la finalidad de cada tratamiento. Por ejemplo, si yo instalo cámaras de videovigilancia para asegurar la seguridad, ¿no?, de un edificio o de una zona o de un control de acceso, yo no puedo utilizar en principio esas cámaras para controlar a los trabajadores. Un tratamiento será el control de acceso o el de seguridad de zona vigilada, y otro tratamiento será el control laboral de los trabajadores para ver si cumplen con sus obligaciones. El principio de adecuación y minimización de los datos. Pues evidentemente esto implica que solo hay que pedir los datos que sean estrictamente necesarios para nuestra finalidad. Cuestiones como, por ejemplo, pedir el estado civil de una persona, pues evidentemente en la mayoría de las ocasiones no será demasiado adecuado. Me he encontrado con muchas pymes que a lo mejor trabajan organizando eventos o cosas que se montan en una abrir y cerrar de ojos, y que a los candidatos, entre distintos datos que se le pide, pues se le pide, por ejemplo, también la cuenta corriente. Si se les contrata, como normalmente están en caso de tiempo, si se les contrata, pues se le hace el ingreso correspondiente, ¿no?, en su cuenta. Evidentemente, sí es razonable tener la cuenta corriente de un empleado, pero no es razonable tener una cuenta corriente de un candidato, que lo mismo utilizamos, o sea, lo mismo lo llamamos para contratarlo, que lo mismo no serían datos excesivos, ¿no? El siguiente principio, el de exactitud de los datos, pues podéis imaginar que los datos tienen que estar exactos y puestos al día, y se tienen que suprimir o rectificar cuando sea necesario. El siguiente principio es muy importante porque es una de las novedades más cruciales del nuevo reglamento, y es informar del plazo, de la limitación del plazo de conservación de los datos. ¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos, ¿no? Pues acabó eso de que publicamos, tenemos una fanpage en Facebook, publicamos una foto con un cliente y esa foto se queda ahí
hasta el fin de los días, hasta que Facebook desaparezca, tenemos que decir cuánto tiempo nos vamos a quedar con esa información. Dependerá también de los distintos plazos legales, pues en el caso, por ejemplo, de trabajadores normalmente son unos 4 años, en el caso de tratamientos fiscales y contables estamos hablando de unos 5 años, o por ejemplo, si la entidad está obligada al blanqueo de capitales, pues estaremos hablando de un plazo mínimo, o sea, de un plazo de conservación de 10 años. Y en último lugar, la integridad y la confidencialidad de esas medidas de seguridad es lo que vamos a intentar pues, con las contraseñas y con las copias de seguridad, el cifrado de los datos o la pseudonimización. Y ahora paso al artículo 6, que al igual que la información, este artículo es otro de los puntos claves porque constituye la base de legitimación, ¿no? Para que nosotros podamos tratar los datos. ¿Cuándo vamos a poder tratar los datos? Pues, si existe una de estas 6 bases de legitimación. Y que veáis, el consentimiento es la primera, es una de esas 6 opciones, pero no es la única, por lo cual no siempre vamos a necesitar el consentimiento. Ya sabéis que si vamos a utilizar la base de legitimación del consentimiento, ese consentimiento tendrá que ser expreso. Pero, por ejemplo, puede existir un contrato que nos habilite para tratar los datos. Por ejemplo, nosotros no tenemos que pedirle permiso a un cliente para facturarle el servicio si tenemos un contrato por delante, o no le tenemos que pedir el consentimiento a un empleado para tratar los datos de nómina porque existe un contrato laboral. La existencia de un interés legítimo, como puede ser, por ejemplo, el marketing o la mercadotecnia, pues ahí tenemos que tener cuidado, pero para mandar la primera comunicación, para yo, por ejemplo, escribiros a cualquiera de vosotros y ofreceros hacer una campaña de mail marketing, para la primera comunicación me puedo basar en el interés legítimo. Ahora bien, si vosotros no me contestáis o no me dais permiso, es decir, para la segunda comunicación ya sí necesitaría la base de legitimación del consentimiento, ¿no? En cuarto lugar, una necesidad vital del interesado. Si el afectado se está muriendo, no hace falta que le pidamos permiso por tratar sus datos. Que existe una obligación legal o que existe un interés público serían las dos últimas, que evidentemente, pues en casos como puede ser el de Hacienda, pues, yo tengo la obligación de comunicar mis datos a Hacienda y decirle pues cuánto facturo, ¿no? Por ejemplo, al trimestre o al año, que existe una habilitación legal, o en el caso de las administraciones públicas, por ejemplo, para elaborar el censo, pues el padrón, ahí existe un interés público evidente, ¿no? Como ya he comentado, si utilizamos la base de legitimación del consentimiento, será necesario una clara acción afirmativa del interesado. Ya no vale el consentimiento tácito. Eso de que veíamos tantas veces, de si usted no dice nada en el plazo de 30 días, entendemos que nos da su consentimiento. Pues eso ya no vale. Esto lo podemos extrapolar al tema de las cookies. Esa opción que hay de instalar cookies y de señalar que si usted sigue navegando en esta página y está dando su consentimiento, pues evidentemente no es un consentimiento válido. ¿De acuerdo? Entonces la configuración de las cookies, que además sirve como modelo para explicar cómo tiene que ser la información, pues tendrá que basarse en 2 capas. Una primera capa donde se establezca un resumen de la información, una información básica. También tenemos el modelo, por ejemplo, de los carteles de videovigilancia, ese cartel amarillo que sirve para identificar rápidamente una zona videovigilada. Y ya, si algún interesado quiere profundizar o necesita más información sobre el tratamiento de los datos, pues ya se podrá dirigir a la página web, a la política de privacidad o a otro medio en donde se explique más ese tipo de información. Por eso en las cookies ya no sirve lo de aceptar o seguir navegando. Lo ideal ahora sería o tener 3 botones, el de aceptar, el de rechazar, porque el consentimiento podrá ser revocado de forma igual de fácil que se dio, o el de configurar las cookies, y podemos utilizar también la opción de que haya el botón de aceptar y el botón de configurar las cookies, siempre y cuando en la opción de configurar las cookies se puedan rechazar. Como os he dicho antes, en el reglamento de privacy las condiciones van a ser mucho más duras de las que son ahora, ¿no? Entre las novedades en el tema de información,
cosas que antes no había que informar y que ahora sí hay que informar. Pues si existe un delegado de protección de datos, indicar cuál va a ser la vía para comunicarnos con él, normalmente un correo electrónico, identificar la base de legitimación, si es un consentimiento, una relación contractual, un interés legítimo, etcétera, etcétera. Los plazos o criterios de conservación, si existen decisiones automatizadas, pues, lo típico que hace con nosotros Facebook o las cookies comportamentales o Netflix, que dependiendo de si vemos un tipo de película, oye, pues vemos películas románticas, pues a este usuario le gustan las películas románticas, oye, pues ya está siendo una decisión automatizada, pues si lo va a hacer, me tienen que informar. Si se van a transferir los datos a otros países fuera de la Unión Europea, en el caso de Estados Unidos con el Privacy Shield, por ejemplo, es el más común, pues también hay que informar, eso no va a ocurrir si utilizamos WhatsApp, si utilizamos Facebook, si utilizamos SurveyMonkey, por ejemplo, y importante, aunque parezca banal, pero importante informar al usuario de que si tiene algún problema, tiene el derecho a reclamar ante la autoridad de control, que será la Agencia Española de Protección de Datos, o en Andalucía, cuando el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tenga competencia en materia de tratamiento de la administración pública, pues también se podrá obtener de ahí, ¿no? Y si los datos no se han obtenido directamente del interesado, pues habrá que informar a la entidad de cuál ha sido la fuente de donde hemos tenido esos datos y siempre avisarle en el plazo máximo de un mes en base a ese interés legítimo y para recabar ese consentimiento. Hay una serie de sesiones para informar cuando suponga un esfuerzo desproporcionado o cuando una ley habilite o cuando exista un secreto, un carácter confidencial, pero os digo que en el tema de las pymes, pues esas 3 sesiones apenas es muy difícil que se operen, ¿no? Y después, pues cuando os hablo de la segunda capa, que sepáis que la segunda capa se puede ampliar la información por vía telefónica, a través de folletos informativos, de soporte de papel, aunque lo más fácil que va a ser, pues ampliarlo en la página web, ¿no? Aquí os pongo uno de los modelos que establece la agencia y que seguramente empezaréis a ver, y es cómo hay que disponer de las nuevas cláusulas de información. ¿Quién es el responsable del tratamiento? ¿Quién es la entidad? ¿Cuál va a ser la finalidad? Un newsletter, el tema de comunicaciones, el tema de gestión de clientes, el tema de vigilancia, seguridad o control de los trabajadores, si se va a destinar a otras personas de empresas o se va a transferir a otros países, cuáles son los derechos que asisten a los interesados y dónde podremos encontrar la segunda capa o la información adicional, ¿no? Y ya en la segunda información, en la información adicional, pues ya podremos explicar más detenidamente pues, todas estas cuestiones, aunque parezcan que son muy extensas, se pueden resumir, lo importante es que sean muy transparentes, ¿no? Respecto a los derechos, los antiguos derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación o posesión siguen existiendo, con la diferencia que ahora la cancelación se llama supresión y en el tema de buscadores pues, hablamos de derecho al olvido, que lo que implica no es que se borre la información de Internet, sino que se borre la indexación de los buscadores, es decir, que se desindexe la información, ¿no? Y después, la información de la transparencia, que ya hemos dicho que es una obligación para la empresa, tener en cuenta que también es un derecho de los ciudadanos y de los interesados, con lo cual pueden exigir esa información. El derecho a la portabilidad, cuando existan sistemas interoperables, pues al igual que nos podemos llevar nuestro número de teléfono de una compañía de teléfono a otra, ahora teóricamente vamos a tener el derecho de llevarnos los datos de una compañía a otra. Os pongo el ejemplo. Oye, pues yo me canso de Facebook, me quiero ir de Facebook y quiero llevarme todas las fotos de Facebook a Twitter. En principio, tendré el derecho a esa portabilidad, ¿no? De la limitación al tratamiento, cuando yo pueda exigir que se limite el tratamiento, en caso, por ejemplo, de ficheros de morosos, si me está acusando de una deuda que a lo mejor yo he pagado, estoy en trámite de pagar o de demostrar, pues puedo pedir una limitación de tratamiento y que no me sigan, por ejemplo, llamando, ¿no? Y después lo que os contaba respecto a las decisiones basadas en tratamientos automatizados, como el caso de Netflix, pues yo tengo el derecho a resetearlo y a borrarlo, ¿no? En último lugar, pues hablar un poquito de los encargados de tratamiento, que sepáis que con vuestra asesoría laboral, vuestra asesoría fiscal, con la empresa que se encarga de la extrusión de papel, con vuestro community manager, si tenéis un community manager externo,
hay que tener firmado un contrato de encargado de tratamiento. ¿Por qué? Porque hay que indicarle a qué tratamiento, a cuáles de nuestros tratamientos, por eso os vuelvo a insistir que es importante tener definidos los tratamientos que tenemos en la empresa, a cuáles va a acceder y cuáles van a ser las medidas de seguridad según nuestro análisis de riesgo. Igualmente tenemos que avisarle de cuál va a ser el canal para comunicar las brechas de seguridad. Imaginaos que ese USB con cuentas corrientes de nuestros clientes o con la nómina de nuestros trabajadores, en vez de perderla a nuestra empresa, o lo pierde nuestra asesoría o lo pierde nuestra encargada de tratamiento. Pues, evidentemente, por contrato tendremos que tener definido cómo se notifica esa incidencia. Y después, pues, el saber o el definir si ese encargado de tratamiento, a su vez, va a poder subcontratar a otro encargado, ¿no? Las antiguas medidas de seguridad, antiguas medidas de nivel básico, medio alto, desaparecen con el nuevo RGPD y ahora todo depende del análisis de riesgos, ¿no? Entonces, saber si hay personas que no están autorizadas a acceder a la información y al final van a acceder, si se destruye la información de manera incidental, occidental, si, por ejemplo, vamos a poder asegurar la resiliencia y poder poner todos los sistemas justo a punto, justo como estaban en el momento antes de que se causara pues una incidencia o un problema. Todo eso tenemos que asegurar. Así que miramos ahora las preguntas y yo creo que más o menos nos preguntan mucho el DPD del centro educativo. La acreditación para el DPD, pues la acreditación no es obligatoria, la acreditación es una medida de seguridad más, es decir, evidentemente una forma de diligencia más. Si la entidad contrata o entre su personal tiene un DPD que esté certificado, teóricamente, pues claro, va a ser un profesional que aporte más garantías que un profesional que no disponga de esa certificación, pero esa certificación es absolutamente optativa, ¿no? Cuando hablamos de formación cualificada, no tiene por qué ser universitaria, sino que tiene que ser formación específicamente en la materia. Con lo cual, si es universitaria, volvemos a lo mismo como la certificación, pues se supone que va a ser una formación evidentemente con más garantías. Las habilidades de negociación, creo que ya lo he explicado, porque este rol de DPD tiene que ser un rol muy proactivo. El DPD no tiene que estar esperando a que lo llamen, sino que tiene que ir preguntando, tiene que ir auditando. Ahora, por ejemplo, las auditorías no tienen un plazo establecido. Con la antigua LOPD, las auditorías tenían que ser como máximo cada 2 años. Ahora no. Ahora la empresa entenderá que a lo mejor un tratamiento necesita una auditoría cada 3 meses y otro cada año o otro cada 2 años. Evidentemente, cuanto más sensibles sean los datos, pues lo más recomendable sería establecer auditorías más frecuentes. Igualmente, una empresa no puede guardar datos de forma indefinida. En principio, no, salvo que tenga una legitimación para ello. Se me viene a la cabeza pues, fines históricos, estadísticos, por ejemplo, o que haya pues, cualquier tipo de procedimiento judicial o legal donde pues, sea necesario conservar esa documentación para defender sus intereses. En la página web de la PD existe un registro público donde aparezca el número de DPO. Ahora mismo no existe. Yo personalmente considero que no debe de existir, porque entiendo que sí es importante que la empresa nombre un DPD y que cualquier ciudadano tenga acceso a ese DPD, pero no se tiene por qué conocer la identidad de ese DPD. De hecho, por ir un poco incluso en contra de la protección de datos, ¿no? Si lo pensamos fríamente, ¿no? Pero lo importante es que haya un canal de comunicación. Ahora, un registro de DPD, en principio, no debería tener sentido porque enfocaríamos más la notoriedad a la persona que es el DPD más que a la entidad, al responsable del tratamiento, que es quien tiene que cumplir. Pero bueno, puede ocurrir. Me dice aquí Manuel que el 98% de la microempresa española
no tienen ni capacidad ni recursos para adaptarse al nuevo reglamento, que es muy complejo. Evidentemente, no es lo mismo una microempresa que una gran empresa. De hecho, el RGPD, como habéis visto, y el caso del DPD, pues está muy enfocado a gran empresa. Eso sí, eso no es óbice para que se destinen recursos, para que se trabaje esta cultura. Entonces, esto no se va a conseguir de un día para otro, pero sí es verdad que a lo mejor no se disponen de recursos económicos, pero sí es una obligación de la empresa, al igual que puede ser una obligación el tema de la presentación de impuestos o la prevención de riesgos laborales, ¿no? Por eso intentamos realizar webinars como este para ayudar a la pequeña empresa, tranquilizarle y intentar pues, concienciar de la necesidad de esto, ¿no? Un apunte que me parece muy importante en este sentido, los temas de formación. Y es que la propia Agencia de Protección de Datos está persiguiendo de oficio empresas que se dedican, pues, normalmente con fondos relativos a Fundae, a financiar la consultoría de protección de datos. Es decir, con esos fondos sí se puede formar a los trabajadores, pero evidentemente no se puede realizar una adaptación a la protección de datos. ¿Por qué? Porque además es una consultoría en la que no se tributan, no se pagan impuestos y donde se incumplen las normativas, incluso por el tema de los profesionales, están hablando de que se incumple la ley de competencia desleal, ¿no? O sea, pues cuidado con eso. Evidentemente, os animo al tema de la formación como extra. Hay bastantes resoluciones, bastantes directrices, pero al final es una cuestión que hay que ir trabajando con el tiempo. La información que tiene que contener el libro de registro, el registro de tratamientos, pues saber cuáles son tus tratamientos. Lo que he dicho antes, ¿no? Si tienes clientes, si tienes trabajadores, si tienes redes sociales, y ahora cada una de esas cosas fue explicado. ¿Cuál es la base de legitimación de ese tratamiento? Si es el consentimiento, si es el interés legítimo, si hay una relación contractual, cuál va a ser el plazo de conservación de esos datos, dónde se van o cuál va a ser el procedimiento para que los interesados puedan ejercer los derechos y si hay cesiones de datos a otras empresas o si hay transferencias internacionales. Entonces, vamos a ver, con el RGPD desaparece la obligación de mantener un documento de seguridad, pues en principio sí desaparece, porque ya la obligación es mantener ese registro de tratamientos. Ojo, ese documento de seguridad, si se ha hecho bien, si cumple con la normativa anterior, sí servirá seguramente como punto de partida. Es decir, no deshagáis de esos documentos de seguridad. Pero evidentemente, esos documentos de seguridad van a tener que ir evolucionando con el tiempo. Si me inscribo de una oferta de trabajo en Infojobs, la empresa responsable del tratamiento me tiene que informar de su política de privacidad, pues evidentemente sí, en el momento en que contacten contigo, Mario, deberá informarte cuál va a ser su política de privacidad, durante cuánto tiempo, por ejemplo, pues van a conservar tus datos, que el plazo de conservación de un currículum normal pues tiene que ser de 1 año, por ejemplo. Entonces, seguimos con las preguntas. Respecto a la notificación de quiebra de seguridad, si una empresa tiene un consultor de protección de datos, esta puede poner a dicha empresa como receptora de esas notificaciones de seguridad o tiene que ser personal propio de la empresa. Pues en principio podría. Ahora bien, garantizar mediante cláusulas contractuales esa responsabilidad o depurar esa responsabilidad. Es flexible, el RGPD veis que es bastante flexible en esa materia, pero lo que importa es que esté todo bien atado. ¿Puedo comprar base de datos de personas físicas? Pues la verdad es que es complicado, ya era complicado antes, y ahora como poder comprarla, la puedes comprar, pero legalmente, pues evidentemente te va a generar muchísimos problemas y te vas a exponer fácilmente a una sanción, ¿no? ¿Qué herramientas recomienda la EPD para llevar a cabo la análisis de riesgo? Pues en la administración pública tienen una herramienta propia, que es el Magerit, pero yo te recomendaría, Antonio, que por ejemplo visitaras la página de la agencia en donde hay una guía específica tanto para los análisis de riesgo como otra más orientada
a lo que son las vías. Y en último lugar, el aviso legal, política de privacidad y política de cookies es común a toda la web de una misma actividad. Aquí te daré mi clásica respuesta, Carlos, depende de la actividad, de la entidad. Normalmente los copias y pegas suelen ser mucho daño, aunque sean de la misma actividad. ¿Por qué? Porque al final distintas empresas, aunque pertenezcan al mismo sector, en muchas ocasiones realizan distintos tratamientos o destinan los datos a diferentes finalidades. Con lo cual, es difícil que pueda servir. Eso habría que revisarlo. Pero sí es importante, en aras de la transparencia, delimitar lo que es el aviso legal, que es la responsabilidad que tiene la página, el titular de la página web en Internet, para que la transacción en Internet sea segura, la navegación en Internet sea segura, la política de privacidad, que es, la política referida únicamente a la protección de datos, y la política de cookies, para ser más transparente en cuanto a los cookies. Si estamos utilizando cookies que, por ejemplo, son técnicas, que no realmente no recaban datos o no causan un impacto en la privacidad de los usuarios, de los visitantes, pues no haría falta o no sería absolutamente necesario tener una política de cookies aparte, sino que podría estar incluida en la política de privacidad. Pero eso ya es cada empresa, según las que utilice en su página web o las que instale, las que lo tienen que delimitar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para enviar correo masivo para informar de novedades a nuestros clientes? Lo más normal es solicitarle el consentimiento expreso, ¿no? Si tenemos el consentimiento, en principio no había problema. Ya habría que después valorar si existe el interés legítimo, ¿no? Si cliente y le vamos a mandar publicidad de servicios o productos similares. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy, muy ilustrativo. En el tema del marketing digital es muy común en los últimos meses pues, encontrar una oferta, ¿no?, para recabar datos de un posible cliente, ofrecerle un ebook o un libro digital, ¿no? Entonces, pues, oye, deja aquí tu correo electrónico. Si dejas tu correo electrónico, te vamos a mandar un libro sobre las novedades de la RGPD, por ejemplo. Muy bien. Si yo me inscribo, si yo dejo mi correo electrónico para que me manden el ebook, esa página web me podría mandar después más comunicaciones, me podría mandar su boletín. Pues en principio no, evidentemente no, porque yo he dado mi consentimiento o he dado mis datos simplemente para recibir ese ebook. Ahora bien, si lo planteamos de otra manera o informamos de otra manera, sí podríamos mandarle comunicaciones. Por ejemplo, oye, suscríbete a nuestro boletín de nuestra página web y en la primera comunicación recibirás el ebook sobre las novedades de la RGPD. Fijaos que es un tratamiento muy similar, pero sin embargo está legitimado porque tú estás informando al usuario de que le vas a mandar el boletín y está reclamando el consentimiento para mandarle esa comunicación. Los cursos de formación de 200 horas que ya venden algunas entidades, ¿te sirven para acreditarte como DPD? Pues evidentemente depende de muchos factores. Hay algunos que sí y hay otros que no. Habría que verlo con más detenimiento. Ahora bien, sí os informo que a día de hoy no existe ningún curso que otorgue la acreditación definitiva. Los cursos que ahora mismo están en marcha y que además podéis consultar en la página web de la agencia gozan de una certificación provisional. Entonces, básicamente. Y vamos cerrando ya. No me queda clara la información a doble capa. Básicamente es tener una información más pequeña en los formularios, como las típicas cláusulas o como por ejemplo la videovigilancia con el cartel. Y si lo queremos desarrollar, la segunda capa lo podemos incluir la política de privacidad de la web. Y si la empresa no tiene web, pues tendremos, por eso cada empresa tiene que adaptarse a su realidad. Puede disponer, por ejemplo, de folletos informativos, puede disponer de carteles, puede disponer, por ejemplo, habéis visto, o seguro que
habréis experimentado en algunos centros de ocio, en algunos supermercados, que informan de la segunda capa a través de megafonía, a través de un audio pregrabado de una llamada telefónica. Así que nada, pero bueno. Pues con esto yo creo que ya hemos dado un poquito más de claridad a todas las preguntas. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Tanto el webinar como la presentación pues la tendréis disponible. Todas las preguntas que podéis tener, pues si queréis, podéis mandarlas al correo desea info.masempresas@sea.es y la haremos para intentar darle respuesta y fomentar la cultura del cumplimiento y que sea más fácil y asequible pues respetar las directrices que tanto el RGPD como la futura Ley Orgánica de Protección de Datos pues nos puedan imponer, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente ocasión.